Sus propios hijos lo dejaron tirado en un hospital, sin despedirse, sin mirar atrás, como si ya no importara, como si todo lo que hizo por ellos hubiera desaparecido. Ese día, ese hombre lo perdió todo, o al menos eso creyeron ellos, porque lo que nunca imaginaron es que años después, ese mismo padre regresaría a sus vidas, pero ya no como una carga, sino como alguien con el poder suficiente para cambiar su destino para siempre. Antes de profundizar en esta historia, no olvides suscribirte al canal. Estaremos compartiendo muchas más, llenas de mensajes enriquecedores para tu vida. Ese hombre no siempre estuvo solo. Hubo un tiempo en el que su casa estaba llena de risas, de conversaciones, de pequeños momentos que parecían simples, pero que para él lo eran todo. No era un hombre rico, ni poderoso, ni alguien que destacara ante los demás, pero tenía algo que consideraba mucho más valioso, una familia por la cual vivir. Cada día se levantaba con el mismo pensamiento en la cabeza: hacer lo necesario para que a sus hijos nunca les faltara lo que él nunca tuvo. Y aunque nadie lo veía, aunque nadie se lo agradecía en ese momento, él estaba construyendo en silencio el futuro de todos ellos. Un futuro que, sin darse cuenta, algún día también definiría la forma en la que sería recordado. Se levantaba antes de que el sol apareciera en el horizonte, cuando la casa aún estaba en silencio y el mundo parecía detenerse por un momento. Mientras todos dormían, él ya estaba en movimiento, preparándose para otro día de trabajo, otro día de esfuerzo, otro día más en el que dejaría una parte de sí mismo para que a sus hijos no les faltara nada. No importaba si estaba cansado, si el cuerpo le dolía o si las preocupaciones lo mantenían despierto por las noches, siempre encontraba la forma de seguir adelante. Porque en su mente solo había una idea clara: ellos primero, siempre ellos. Pasaron los años, y ese sacrificio se volvió rutina. Cambió trabajos, aceptó turnos más largos, dejó pasar oportunidades personales, todo por mantener estabilidad en casa. Mientras otros padres compartían tiempo libre o perseguían sus propios sueños, él elegía quedarse atrás, asegurándose de que sus hijos pudieran avanzar sin obstáculos. Pagó sus estudios con esfuerzo, celebró cada logro como si fuera suyo, y estuvo presente incluso cuando nadie notaba su presencia, porque no buscaba reconocimiento, solo quería verlos bien. Pero hay algo que suele pasar cuando el sacrificio es constante y silencioso: se vuelve invisible. Poco a poco, sus hijos dejaron de ver el esfuerzo detrás de todo lo que tenían. Lo que antes era admiración, se transformó en costumbre, y lo que era costumbre, con el tiempo, dejó de tener valor. Y mientras él seguía dando todo sin esperar nada a cambio, sin darse cuenta, estaba criando a personas que ya empezaban a olvidar de dónde venían, y, más importante aún, quien había hecho posible todo lo que eran. Con el tiempo, esa distancia que parecía pequeña empezó a crecer, primero en detalles, luego en actitudes, y finalmente en decisiones que ya no podían ignorarse. Las conversaciones se volvieron más frías, más cortas, casi obligadas, como si hablar con él fuera solo un trámite. Ya no le preguntaban cómo estaba, ya no buscaban su consejo, y poco a poco, dejó de formar parte de sus planes. Lo que antes era cercanía, ahora era indiferencia, y lo que antes era respeto, comenzó a convertirse en molestia. Al principio, él no quiso verlo. Se convencía de que era normal, de que así era la vida, de que los hijos crecen y toman su propio camino. Pero en el fondo, algo no encajaba. Había miradas que evitaban, silencios que pesaban demasiado, decisiones que se tomaban sin incluirlo. Y aunque nunca lo dijeron directamente al inicio, él empezó a sentirlo: ya no era una prioridad en sus vidas. Hasta que llegó ese día, un día en el que ya no hubo evasivas, ni excusas, ni palabras suaves para disimular lo que realmente pensaban. Se sentaron frente a él, con una frialdad que jamás había visto en sus propios hijos, y dijeron lo que llevaban tiempo evitando: que ya no podían hacerse cargo, que tenían sus propias vidas, que él se había convertido en una responsabilidad que no estaban dispuestos a asumir. No hubo discusión, no hubo lágrimas de su parte, solo un silencio que lo decía todo. Y así, como si fuera un trámite más, lo llevaron a un hospital. Lo dejaron en una habitación, acomodaron sus pocas cosas, y sin promesas, sin abrazos, sin siquiera una última mirada sincera, se dieron la vuelta y se fueron. Convencidos de que estaban haciendo lo correcto, sin entender que en ese momento, no solo estaban dejando a su padre atrás, estaban tomando una decisión que, tarde o temprano, cambiaría sus propias vidas para siempre. Después de ese día, el tiempo empezó a sentirse diferente. Las horas ya no pasaban igual.
Se volvían largas, pesadas, como si cada minuto tuviera más peso que el anterior. Al principio, todavía esperaba. Pensaba que tal vez volverían, que todo había sido una decisión apresurada, que en cualquier momento esa puerta se abriría y vería a uno de sus hijos entrando con una explicación, con una disculpa, con cualquier cosa que le devolviera un poco de sentido a lo que estaba viviendo. Pero ese momento nunca llegó. Cada sonido en el pasillo lo hacía levantar la mirada. Cada paso, cada voz, cada movimiento le daba una pequeña esperanza, que se desvanecía segundos después. Día tras día, la misma rutina, la misma espera, el mismo silencio. Nadie llamaba, nadie preguntaba por él, nadie regresaba. Y poco a poco, esa esperanza que al inicio lo mantenía firme, empezó a apagarse. La habitación se convirtió en su mundo, y el silencio, en su única compañía. Ya no hablaba mucho, ya no preguntaba, solo observaba. Observaba a otros pacientes recibiendo visitas, escuchaba conversaciones ajenas, veía cómo otros eran recordados, mientras él empezaba a entender algo que nunca imaginó sentir en su propia vida, el olvido. Y fue en ese punto, en ese lugar donde ya no quedaba nada que esperar, cuando una idea comenzó a formarse dentro de él. No como rabia, ni como resentimiento, sino como una comprensión dolorosa. Tal vez, para ellos, él ya no existía. Pero lo que aún no sabía, es que cuando todo parece terminado, a veces, es justo cuando algo completamente inesperado está por comenzar. Pero un día, algo cambió. No fue un gran acontecimiento, ni algo que anunciara lo que estaba por venir. Fue un momento sencillo, casi silencioso, pero distinto a todos los demás. La puerta se abrió, y esta vez no era una rutina más. No era una enfermera, ni un médico revisando lo de siempre. Era alguien que no había visto antes. Un hombre serio, bien vestido, que entró con una seguridad que rompía completamente con la monotonía de ese lugar. Al principio, no entendía qué hacía ahí. Pensó que era un error, que se había equivocado de habitación. Pero cuando ese hombre comenzó a hablar, algo empezó a cambiar. No eran palabras vacías, ni una visita cualquiera, era información, era pasado, era algo que conectaba directamente con decisiones que él mismo había tomado años atrás, decisiones que en su momento parecían pequeñas, casi insignificantes, pero que ahora empezaban a tomar un peso completamente diferente. Mientras escuchaba, su expresión comenzó a transformarse, no porque todo se resolviera de inmediato, sino porque por primera vez en mucho tiempo, algo tenía sentido. Algo se movía, algo estaba ocurriendo. Y sin que nadie más lo supiera, sin que sus hijos siquiera lo imaginaran, el hombre que habían dejado atrás, el que creían acabado, olvidado, sin nada, estaba a punto de recuperar no solo el control de su vida, sino también la oportunidad de escribir un final completamente distinto. Pasaron los años, y mientras él reconstruía su vida en silencio, lejos de quienes lo habían dejado atrás, sus hijos comenzaron a enfrentar una realidad muy distinta a la que imaginaban. Las decisiones que tomaron, poco a poco, empezaron a pasar factura. Problemas económicos, trabajos inestables, deudas que se acumulaban, todo aquello que antes parecía seguro, empezó a desmoronarse sin que pudieran detenerlo. Y en medio de esa presión constante, tuvieron que aceptar empleos donde nunca pensaron terminar, lugares donde el esfuerzo era alto, pero el reconocimiento casi inexistente. El tiempo los había cambiado, pero no necesariamente para mejor. Y fue en ese contexto, en medio de esa rutina pesada y sin muchas expectativas, cuando ocurrió algo que nadie vio venir. Una noticia comenzó a correr entre los empleados. El lugar donde trabajaban había sido adquirido por un nuevo dueño. Nadie sabía quién era, solo que era alguien importante, alguien con poder suficiente para cambiarlo todo de un momento a otro. La tensión se sentía en el ambiente. Todos querían causar una buena impresión, todos estaban atentos a cualquier señal. Hasta que finalmente, ese día llegó. Las puertas se abrieron, y alguien entró. No era solo su forma de vestir, ni la seguridad con la que caminaba, era la presencia. Una presencia que imponía respeto, que obligaba a mirar, que hacía que el ambiente cambiara por completo en cuestión de segundos. Y entonces, lo vieron. Al principio no lo creyeron. Sus mentes intentaron negarlo, buscar otra explicación, pero no había duda. Era él. El mismo hombre que años atrás habían dejado en una habitación de hospital. El mismo al que consideraron una carga, ahora estaba frente a ellos. Firme, tranquilo, completamente transformado. Pero lo que más les impactó
no fue su éxito, ni su posición, fue entender, en ese instante, que todo lo que habían hecho había regresado de una forma que jamás imaginaron. Y sin necesidad de levantar la voz, sin rencor en sus palabras, con una calma que lo decía todo, pronunció una frase que quedó grabada en ese momento, una frase simple, pero imposible de olvidar: la vida siempre encuentra la forma de devolver lo que damos. El aire en la sala se volvió pesado, nadie hablaba, nadie se movía. Era como si el tiempo se hubiera detenido justo en ese instante. Sus hijos estaban ahí, frente a él, pero ya no tenían la misma seguridad de antes. Ya no había excusas, ni justificaciones, ni esa frialdad con la que lo habían dejado años atrás. Ahora solo quedaba el silencio, y el peso de todo lo que habían hecho. Intentaron sostenerle la mirada, pero no pudieron. Porque en sus ojos ya no veían al hombre débil que abandonaron, veían a alguien que había atravesado el abandono, el olvido, el dolor, y que aún así había logrado levantarse sin ellos. Y eso era lo que más les dolía. Uno de ellos intentó decir algo, cualquier cosa que rompiera ese momento, pero las palabras no salían. Porque en el fondo sabían que no había nada que pudiera cambiar lo que hicieron. Y él no levantó la voz, no reclamó, no buscó humillarlos, no lo necesitaba. Su presencia era suficiente. Con una calma que imponía más que cualquier grito, dio un paso al frente, los miró por unos segundos que se sintieron eternos, y en ese momento quedó claro algo que ninguno de ellos podría ignorar jamás. El verdadero poder no estaba en el dinero, ni en la posición, ni en quien estaba arriba o abajo. Estaba en haber resistido cuando lo perdió todo, y aún así, seguir de pie. Porque mientras ellos lo abandonaron cuando más los necesitaba, él aprendió a reconstruirse sin esperar nada de nadie. Y esa era una lección que jamás iban a poder olvidar. Al final, la vida tiene una forma muy curiosa de poner todo en su lugar. No siempre es inmediata, no siempre es evidente, pero tarde o temprano, cada acción encuentra su consecuencia. A veces creemos que podemos ignorar el pasado, dejar atrás a las personas que estuvieron cuando más las necesitábamos, como si el tiempo fuera a borrar lo que hicimos. Pero la realidad es otra: el tiempo no borra, solo acomoda, y en el momento menos esperado, nos enfrenta con nuestras propias decisiones. Porque no se trata de quien tiene más, ni de quien llega más lejos, se trata de quien estuvo cuando realmente importaba, de quien dio sin esperar nada, y de quien eligió estar, incluso cuando no era fácil. Y cuando todo se calma, cuando el ruido desaparece y solo quedan los recuerdos, es ahí donde entendemos algo que muchas veces ignoramos mientras estamos ocupados viviendo, que las personas que más valen son las que estuvieron contigo cuando no tenías nada. Y que perderlas, por decisiones egoístas, es algo que ningún éxito puede reemplazar. Porque al final, todo lo que damos, bueno o malo, siempre encuentra el camino de regreso. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal. Estaremos compartiendo muchas más, llenas de mensajes enriquecedores para tu vida.